Es Pastor Alfonso Moore. El tiempo es suyo para que nos dé este mensaje que ha preparado para la honra y la gloria de Dios. Amén. Gracias, Pastor Everardo. Igual, muchas bendiciones a toda la hermandad de Panamá y los diferentes lugares que están conectados hoy por este medio. Pues bien, continuamos la secuencia de la semana que hemos estado conectados desde el martes hasta el día de hoy, gracias a Dios. Y hoy corresponde la oración. El santuario y su servicio incluye también la oración, pero con el diccionario bíblico quiero solamente hacer referencia de lo que es la oración, que también representa una petición, es un ruego y es también una súplica. Por lo general, nosotros hablamos, socializamos con las personas a diario, en la calle, a veces en el autobús, en el hogar, en el trabajo, y así sucesivamente. Y hablamos y hablamos y hablamos tanto, pero ¿qué diferencia muchas veces cuando no nos comunicamos de esa manera con Dios también? Con Jesús también no hablamos, con el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo aquí en la tierra también. Y algo importante, los santos ángeles, cada uno tiene su ángel custodio y muy pocas veces hablamos con ellos personalmente, pero con las demás personas afuera sí hablamos y hablamos y hablamos, y podemos pasar un buen rato. Pero la oración es una conversación también con Dios, es tener a un amigo íntimo que debería de ser nuestro Señor Jesucristo. Y por eso en este preámbulo quiero mencionar el libro de Colosenses, capítulo 4 y el versículo 2 como introducción. Y dice así: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Qué interesante, ¿no? Así que la oración es tan importante y especial que no podemos darnos el lujo de descuidarlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que alimenta el alma, nuestro ser. Es la base principal para abrir, la oración es la base para abrir las puertas del cielo, las bóvedas del cielo, en todo su aspecto y sentido. Por eso se dice que cuando oramos a Dios y con fe, la oración dice que traspasa el techo y va como una flecha directo allá al santuario celestial. Porque me imagino que si nosotros no oramos, no solamente nos enfermamos, nos resfriamos, debilitamos y también nos podemos morir también espiritualmente. Porque ese es el contacto más directo para conocer a Dios, estar en comunión con Dios, mis hermanos, ¿ya? Por eso no podemos darnos el lujo de descuidar la oración, porque es vital para cada uno de nosotros. Y la oración para nosotros tiene que ser como un sacrificio ofrecido. Era en realidad la oración dirigida a Dios como pedirle ayuda. Eso es lo que significa también pedir ayuda. Por eso decimos que era un ruego, una súplica. Es pedir ayuda, auxilio, socorro. Porque si no oramos, ¿con quién nos vamos a contactar con el cielo? Con nadie, simplemente una súplica de perdón, que es lo que necesitamos. Ahora, recordemos que en todo el sistema del antiguo Israel, en el santuario, eso simbolizaba, y hoy se remonta a la realidad
que todo lo que había en el sistema, en el santuario, era dirigido a Jesús, a Cristo. ¿Ve? Desde las cortinas, los colores, el cordón que se ha mencionado en varios colores, las paredes, todo, los inmuebles también, inclusive el pan de la proposición también representaba a Cristo, las tablas de la ley también representaba a Dios, a Cristo, la vara de Aarón que reverdeció, los animalitos, el corderito. A veces los que no podían llevar un cordero o un becerro, Dios le daba la opción de algo más sencillo, que era una tortolita, un palomino. Y si no había, porque habían pobres también en Israel que no podían, y a veces las familias eran numerosas, pues la flor de harina refinada también era la última opción. Y eso Dios lo ponía porque a última instancia ellos también podían dar eso, aunque fueran los más pobres. Qué interesante, ¿no? Así que la oración también representaba un agradecimiento, una alabanza, ¿ya? Como una ofrenda pacífica. Tenía varios aspectos, varios significados. También podía ser oración de consagración, de dedicación también, como en el holocausto, o de comunión, como en una oblación. Podía ser una oración de agradecimiento por una liberación especial. Y hoy, ¿cuántas veces Dios no nos ha liberado de alguna situación crítica? Y esa oración de agradecimiento no debe de faltar, porque ustedes saben que en nuestras oraciones muchas veces solo le decimos, Señor, te pido, te pido, te pido. Pero muy pocas veces decimos, Señor, gracias, gracias, gracias. Qué interesante. No solamente en la oración tenemos que pedir, también podemos agradecer exclusivamente, ¿verdad? Así que una oración por algo que se deseaba mucho, como en el voto y la ofrenda voluntaria que se hacía, y podía ser que uno había sido sanado también por Dios de alguna enfermedad y era motivo de orar para dar gracias. O una mujer había tenido familia con felicidad, un niño, un recién nacido, etcétera, o se había realizado alguna gran liberación, como ya dijimos, y todas estas ocasiones exigían agradecimiento. Oiga, era un deber cristiano que se exigía agradecimiento especial, y ese agradecimiento especial muchas veces era, como ya dijimos, una ofrenda. Muchas veces, si alguien nos regalaba una camisa, un par de zapatos, también podíamos doblar las rodillas y darle gracias a Dios, alabar su nombre, ¿ya? Y estas oraciones eran apropiadas para la ocasión en el momento que nosotros recibíamos. Y por eso podemos levantar nuestras manos al Señor todas las buenas mañanas de vida y ver el sol como surge del saliente en primeras horas, ese calor matutino, y dar gracias a Dios también. Tengo una anécdota. Cuando Nabucodonosor, en una buena mañana, abrió las puertas de su palacio y vio hacia el horizonte y levantó sus manos y dijo, todo esto es mío, no fui yo el que lo creé, el que lo hizo. Y eso era una ingratitud y era una blasfemia, porque no contaba con que Dios es el dueño de todo y Dios era el que se merecía todos los honores, ¿sí? En este mundo. Y dice la Biblia que al instante, en el capítulo 4, se convirtió en una bestia del campo. Y fueron 7 años que Nabucodonosor estuvo en esa situación hasta que reconoció que Dios era Dios y que fuera de él no había otro. Y ahí pidió perdón. Y en nuestras oraciones también muchas veces el ego, ¿sí? Se nos sube, se crece, y es donde le estamos robando también a Dios toda la alabanza y los honores, porque por Él respiramos, por Él vivimos y por Él somos todo.
lo que somos también nosotros. Por lo tanto, el agradecimiento en la oración es importante. De ahí que dice también la pluma inspirada y la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. La sierva del Señor en la pluma inspirada nos señala que hoy nosotros debemos de redoblar para estos tiempos nuestras oraciones también. En vez de 3, serían 6 veces. Qué interesante, ¿no? Por eso nosotros debemos, dice el libro de Romanos, quiero leerlo un momentito. El libro de Romanos capítulo 12, vean qué bonito, qué interesante. Y el versículo es, a ver, el 12 también. Pero quiero leer también el 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Qué lindo, ¿ah? Qué interesante. Así que el evangelio o la religión se debe de ejercitar, se debe de poner en práctica y tenemos que ser diligentes en esto, ¿sí? No perezosos, dice, sino que la esperanza en la espiritualidad tiene que ser bien señalado, bien nutrido. Muy bien. Ahora, en su más alto ejercicio, la oración es comunión. Eso es lo que significa también la oración. Y eso era lo que los israelitas querían, estar en comunión con Dios. Eran los 360 días al año, mis hermanos, que estaban activos en esa situación, porque si ellos fallaban en esa comunión, pues estaban en graves problemas también. Esto necesita recalcarse hoy en nuestro tiempo, porque para muchos cristianos la oración es simplemente un medio de obtener algo de Dios, y eso no es así. No podemos vivir solo por intereses, ¿ya? A nuestro propio criterio o intereses personales. No, esto va más allá. Tiene que ser con un amor desinteresado, ¿sí? Porque hay un dicho que dice solo San venga y nada de San vaya. ¿Me explico? Así que tenemos que recibir y también dar. Si de gracia recibisteis, da también de gracias, dice el Señor. Cuando nosotros visitamos un lugar, un familiar, una casa de hermanos o un enfermo, Jesús siempre tenía esta cualidad: paz a vosotros. Y en otras palabras podía ser: Dios los bendiga este hogar y a cada uno de sus miembros. Qué bonito suena eso. La gente se siente con confianza, agradecida, y le damos una puerta abierta para que puedan ser buenos receptores también a la influencia salvadora de Dios a través de nuestros gestos, nuestra amabilidad, etcétera. Pero ¿por qué eso va a ser? Porque lo ejercitamos, ¿sí? Nosotros no podemos dar algo que no tenemos tampoco, mis hermanos. Así que, ¿qué modo más fácil hay que el de pedir a Dios lo que necesitamos? ¿No ha prometido Dios suplir lo que nos falta? Por supuesto que sí. Como resultado, entonces, de esta manera de pensar, muchas oraciones consisten mayormente en pedir cosas, algunas de ellas buenas, otras que no son tan buenas. Por eso Santiago dice: cuando pedís, no recibís, porque pedís mal. Y hay veces, la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar, estar constante en ese ejercicio, lo vimos en Romanos también, pero muchas veces, como no vemos resultados de una vez, entonces desistimos y decimos: y por sí Dios no quiere. ¿Cómo sabemos que Dios no quiere? Nuestra fe se está probando, mis hermanos. Nuestra fe se está probando. Para eso Dios nos tiene aquí a nosotros, porque somos sus embajadores, somos sus representantes. Y la influencia salvadora del Espíritu Santo es que nosotros vayamos en creces, de victoria en victoria, mis hermanos. Otras positivamente perjudiciales
que muchas veces le queremos exigir a Dios y no sabemos que lo que pedimos no nos conviene tampoco. Así que tenemos que aceptar la voluntad de Dios, tener paciencia, ¿sí? Y Dios sabe también en qué tiempo se va a cumplir lo que nosotros le pedimos, ¿ya? Y hay cosas, quizá para el ojo humano es imposible, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros no somos nadie ni nada para exigir y que sea así, porque también podemos estrellarnos, podemos fracasar más adelante. Ok, para tales personas, Dios es la fuente de provisión. Amén, así es. Dios provee todo, el gran dador, el manantial inagotable de los dones. Todo lo que necesitamos hacer es pedir y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Qué interesante. Pero todo esto va a ser por fe y esperar que Dios se manifieste. Y Dios hará el resto por nosotros, ¿ya? Porque Él tiene la última palabra también. Miden su cristianismo por las respuestas que reciben, sus peticiones. Eso no debe ser. Y sienten que sus oraciones no son eficaces cuando se les niega lo que piden. Eso no es así. Somos como niños malcriados entonces cuando los chiquillos hacen berrinches porque sus papás no les dan lo que quieren y se revuelcan por el piso y pegan gritos y lloran y hacen. Eso no. Dios nos puede reprender, nos da una buena lección, una buena palmadita y nos dice, bueno, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué les pasa? ¿Me entienden? Nuestras oraciones asumen mayormente la forma de peticiones. Están continuamente pendiendo algo y creen que Dios contesta o debe contestar su petición cuando nosotros queremos. Como el hijo pródigo, niegan. Padre, dame, dice la Biblia, ¿verdad? Dame concentración, dame más paciencia, humildad, que me pueda someter a tu voluntad. Jesús oraba constantemente, dice la Biblia en Marcos. Vamos a leerlo un momentito. En el libro de Marcos, capítulo 1, vean qué bonito este texto. Vamos a viajar al libro de San Marcos 1:35. Y dice así: levantándose muy de mañana, saliendo aún muy oscuro, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús quería comunión con Dios, quería estar en devoción con Dios. Sus devociones matinales era temprano, en la soledad de la noche. A veces algunos nos levantamos a las 2, 3 de la mañana, a veces 4 de la mañana, tenemos necesidad de ir al baño, ¿ya? Y aprovechamos ese ratito para ir a la sala o en el mismo cuarto nos arrodillamos, le pedimos a Dios. Eso es bonito. Uno cuando amanece se siente fortalecidos. Pueden hacer la experiencia algunos, si no lo han hecho todavía. Y por eso Jesús estaba capacitado para resistir todas las negativas y adversidades, sus enemigos durante ese día. Estaba bien nutrido por medio de la oración, porque Dios lo fortalecía por ese medio. Y nosotros no debemos de descuidar esta salvación tan grande que cuando creímos también dice la Escritura. Por lo tanto, la oración es gratis y todos tenemos derecho y Dios nos va a escuchar. Y aunque estemos haciendo fila, Dios con su ángel que anotador, él dice: Señor, aquí está fulano de tal, el pastor Everardo, aquí está el hermano Juan Carlos, ¿ya? Y aquí está el hermano Salomón, aquí está la hermana Daira, etcétera, etcétera. Y hacemos fila. Aquí en Costa Rica, para tomar un bus hay que hacer filas. Cuando vamos al supermercado y está lleno, hay que hacer filas. Esa es la educación aquí. En Panamá yo creo que ya se incrementó. Yo me acuerdo porque yo pues conozco el ambiente de Panamá, y paró el bus y todo el mundo corre y choca y empuja, y el que se cayó ahí se quedó, ¿verdad? Y toda esa situación en el metro, ahora que fui, conocí el metro, qué bonito.
y todo el mundo para entrar es lo mismo. Pero Dios educa también a su pueblo y en esto debemos de tener calma, paciencia y esperar que el Señor se nos manifieste. Muy bien. No puede negarse que las oraciones destinadas a pedir alguna cosa constituyen una forma legítima de oración. Por eso debemos de orar con fe, creyendo que antes de que termine la oración, se nos ha dado ya lo que habíamos o estamos pidiendo. Dios es bueno y es legal, y Él pues ve el corazón, las intenciones, y eso era lo que se hacía también en el santuario, ¿ya? En el lugar santo, en el atrio también, y posteriormente en el lugar santísimo también, porque son deberes cristianos de la antigüedad y debe prevalecer hoy también en estos tiempos. Las oraciones de alabanza, tú cantas y cantas y cantas, se abren los cielos y los ángeles te acompañan, baten sus alas y cantan también contigo, porque hay gratitud, hay agradecimiento, hay adoración, y uno siente ese feeling y uno se eleva y uno siente que el Espíritu Santo lo está aprobando también. Todo el cielo lo está aprobando. Por eso debemos de tener siempre la preeminencia para Dios, el someternos a la voluntad de Dios, someternos a la voluntad de Dios. Cristo cuando oraba y hacía alguna petición, un ruego, una súplica a su Padre, Él decía, no se haga como yo quiero, sino como tú. Qué bonito, ¿no? El dedicarse completamente a Él en este sentido y hacer una consagración completa, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Claro, fracasamos, cometemos errores. Los israelitas no eran santos ni perfectos. Todos los días tenían que venir a la puerta, ya, para hacer su sacrificio, obtener el perdón todos los días del año. Todos los días, y como escuchamos un día de estos también, que una vez al año entraba el sumo sacerdote, ya para poder compensar todo el año que había transcurrido, porque era un día especial también de ayuno espiritual y ayuno físico también, de alguna forma. Comían el cordero pascual con hierbas amargas, etcétera, etcétera. Nuestras oraciones no asumirán tan a menudo la forma de pedir simplemente cosas y demandar que Dios conteste nuestras oraciones en la manera específica que deseamos tampoco, porque Dios conoce todas las cosas y Él sabe qué nos conviene, qué nos sirve y qué no. Así que sería de veras mejor para muchos de nosotros dejar de pedir cosas durante un tiempo. Si no es contestada, dejemos descansar y volvemos otra vez hasta que Dios se canse y diga, ok, me estás pidiendo esto a cada rato, ok, toma, aquí te mando. Como aquel juez que aquella mujer le pedía misericordia, clemencia, y se fastidió él y dijo, ¿sabe qué? Hágase como tú quieras, denle a ella lo que está pidiendo y quítenla de mi vista. Tenemos mucho que aprender de parte de Dios, del Señor. Así que, mis hermanos, debemos de concentrar todos nuestros esfuerzos en lo que Dios quiere que tengamos o deseamos. Cuando lo descubrimos, estamos en terreno seguro. Entonces podemos hacer peticiones a Dios confiados en que su voluntad será hecha. El gran problema que afrontamos es descubrir la voluntad de Dios y luego escudriñar nuestro corazón para asegurarnos de que realmente queremos que la voluntad de Dios sea la nuestra. Qué bonito, ¿verdad? Así que, como Salomón pidió sabiduría, nosotros también debemos de pedirle a Dios sabiduría, tacto, ya tener prudencia muchas veces para poder hacer nuestras oraciones. Y por eso en el ámbito de Israel las oraciones eran tan contundentes, tan especial, ¿sí? Y lo hacían con fe porque en cierto modo ellos tenían, ¿cómo diríamos? Ese cuidado, ¿sí? De no
hacer enojar a Dios, por ejemplo. Y por eso nuestro intelecto se debe de fortalecer arduamente, ¿ya? Vigorizar la mente, pero no aceptará la oración como sustituto del esfuerzo mental, ni ayudará a los perezosos, los que son capaces de aprender la tabla de multiplicar y tienen oportunidad de hacerlo. No deben rehuir el esfuerzo necesario. Tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, mis hermanos, porque ancha y espacioso es la que nos conduce, dice, a la perdición. Confiando que por la oración Dios hará innecesario para nosotros el ejercicio mental. En la mayoría de las cosas, el trabajo y la oración van juntos y ninguno de los dos basta por sí mismo. Así que fe con obras van de la mano, mis hermanos. Muy bien, aquí apreciamos algo muy interesante. La voluntad de Dios y la voluntad del ser humano, del hombre. Están en dos posiciones opuestas y la Biblia dice, podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, ¿verdad que no? Así que es interesante que nosotros estemos al unísono con Dios, estemos en una forma recíproca también, conectados. Por eso la Biblia en Romanos también dice que el Espíritu Santo gime con deseos indecibles, mis hermanos, y con el único fin de siempre, y es para darnos a nosotros el chance, la oportunidad de ser salvos, y que nosotros de verdad demostremos que somos hijos de Dios, hijos del Rey Celestial, hijos del Altísimo. Cuando los hijos quieren a su padre y a su madre, ¿qué hacen? Obedecen, se someten y ahí están. Y aunque los padres los regañan y les dicen, ahí están, ¿verdad? Y por el momento se pueden también sentir ofendidos y mal, pero el padre y la madre siempre serán los padres. Y Dios será nuestro Padre por siempre también. Y por eso nosotros debemos de buscar su rostro, su favor, su voluntad, para que nos vaya bien en la tierra de la cual Jehová tu Dios te da. El primer mandamiento con promesa. Así que nuestros padres son administradores también. Son como semidioses, dice la hermana White, semidioses, y son los representantes de Dios al cuidado de nosotros aquí en la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Así que nosotros no podemos ir por un camino y Dios por el otro, porque si no seguimos el camino del Señor, vamos a caer, vamos a fracasar, nos vamos a hundir y vamos a ir al lodo cenagoso nuevamente. Como aquellos dos hombres que querían construir su casa. Uno la sembró sobre la roca y el otro en la arena movediza. Así que no nos demos el lujo. Dice Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros que alcanzamos los últimos tiempos, mis hermanos. Así que ojo, ceja y pestaña, porque tenemos todo a nuestro favor y no necesitamos errar o ser engañados de ninguna manera, porque al Padre le ha placido, dice, darnos el reino. El blanco de la oración no consiste meramente en lograr que Dios haga lo que queremos. Eso no es así, no funciona. Algunos aplican métodos mundanales y tienen una filosofía mundanal acerca de la oración. Nosotros aquí no podemos entrar con filosofía o a mi manera, porque eso es fracaso rotundo, ¿ya? Pero vean lo que dice el libro de Colosenses. Vean qué bonito esto. Colosenses capítulo 2 y el versículo 8. Vean qué interesante. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí está el detalle de esta situación. Hay doctrinas falsas, hay advertencias para nosotros, preceptos humanos
sabiduría humana, tradiciones humanas. Por eso el santuario fue una réplica del santuario celestial y tenía que ser exactamente todos los inmuebles, la cantidad de terreno también, porque todo eso estaba dispuesto a Cristo, todo lo que se hacía ahí. Por eso, cuando nuestras oraciones suben al cielo como un incienso, como un olor grato, ¿ya? Por eso estaba el incienso donde iban las oraciones de los santos. Y por eso el sumo sacerdote hacía eso para expiar y también para que Dios pudiera estremecer su brazo derecho sobre su trono y por las huellas de los clavos de Jesús también en la palma de sus manos, cuando él se dirigía y decía, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Dios no podía tolerar eso más y decía, hijo mío, está bien, ¿no? Están perdonados, porque Jesús es nuestro abogado hoy, mis hermanos, es nuestro intercesor, es todo para nosotros. Decir Jesús, basta, no necesita calificativos, Jesús, ni sobrenombres, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque es un ser conocido, dio testimonio, todavía hoy está intercediendo. ¿Y quién no conoce el nombre de Jesús? ¿Quién? ¿Ya? Y si hay alguno en esta tierra, en algún rincón, no lo conoce, lo va a llegar a conocer pronto, cuando venga el fuerte pregón, el fuerte clamor, y los hijos de Dios serán transportados a diferentes lugares remotos, donde la civilización posiblemente todavía no ha llegado. Y ahí en su lengua se va a hablar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y se harán oraciones. Estas personas, sus conciencias serán despertadas y pedirán también, como aquel etíope que iba camino hacia Candace, era el tesorero de Egipto, o de Etiopía, creo que era. Y se acercó el profeta, el apóstol Felipe, y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si no hay quien me explique, quien me enseñe? Se subió al carruaje, siguieron caminando, y cuando él entendió que era de Jesús que el que estaba hablando, porque estaba tan interesado, cuando estaba leyendo el capítulo 53 de Isaías, se le abrieron los ojos, el Espíritu Santo tocó su conciencia, su corazón, su mente, y fue bautizado en el nombre de Jesús. Fue bautizado en el nombre, mis hermanos, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nosotros también podemos pedir el bautismo del Espíritu Santo por medio de la oración, ¿verdad? Que tiene que ser con fe, con ganas, ¿ya? Así como Jacob hizo la oración cuando luchó con aquel ángel y dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. Daniel buscó al Señor en oración y ayunó. Pablo rogaba a Dios vez tras vez. No necesitamos menos oraciones hoy, sino más, al contrario, más todavía. Necesitamos aprender a orar con fe. Esto tal vez es el punto vital. Jesús reprendió a los discípulos con amor, con cariño. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros repitiéndole lo mismo, diciéndole lo mismo? ¿Ah? Y Pedro saltó como siempre y le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Ya? Y por eso puso la comparación Jesús también con un granito de mostaza. Si tuvierais fe como un granito de mostaza, le dirías a aquellos montes, quítate. ¿Ya? Qué interesante. La oración es vital. No es un monólogo, algo preparado, algo repetitivo. Tiene que salir del fondo del corazón. Puede ser audible o puede ser el deseo del alma, no expresarlo en palabras también, como aquel endemoniado que estaba en ese cementerio y esos demonios lo estaban atormentando y no podía hablar,
pero en su corazón necesitaba liberación. Y Jesús le leyó su corazón y mandó a esos demonios a salir de este hombre y fue liberado. Porque este hombre arrasaba, estaba encadenado, dice, arrasaba con lo que fuera, pero por medio de la oración silenciosa, que eso es lo que podemos hacer también nosotros muchas veces constantemente, cuando vamos manejando, vamos en el trabajo, vamos a dormir, estamos cocinando, etcétera, etcétera. En cualquier caso, la oración ideal es comunión con Dios. Algunos oran largamente, informando a Dios de las cosas que ya sabe. Llaman su atención a muchos asuntos que necesitan ser corregidos también. Parecen creer que Dios está en peligro de olvidar ciertas cosas que necesitamos hacer o ser hechas. Y sus oraciones consisten mayormente en recordar a Dios lo que debe hacer. Y eso no, jamás. Habiendo llamado a la atención a Dios a la necesidad del mundo, tal como ven ellos o la ven ellos, sienten que han hecho su deber, han dicho sus oraciones e informando a Dios de sus propias necesidades y de las ajenas. Y con un amén termina su conversación. Ha sido enteramente un monólogo. Esperan que Dios empleara juiciosamente la información que le han transmitido y que Él hará algo acerca de los asuntos mencionados en la oración. La oración no puede ser manipulada, no puede ser malintencionada. Esa oración no sirve, ¿ya? Tiene que ser con un corazón contrito y humillado, no como aquel hombre fariseo. Señor, te doy gracias por todo lo que tengo, me has dado, y no soy como estos. Ya con esto fracasó, no sirve. No pasó del círculo de ese lugar donde él estaba. Mientras que el publicano se humilló, no pudo levantar su cabeza al cielo y pidió misericordia. Señor, sé propicio a mi pecador. Así de sencillo. Nuestras oraciones no tienen que ser tan exageradas y con palabras aquí, palabras, por más palabras bonitas que nosotros hablemos, no es que va a llegar al trono de Dios de una vez. No, Señor. No. Jesús la intercepta como en una bandeja de plata y lo quita lo malo, ya las imperfecciones, y lo adorna con su gracia y luego ahí sí lo presenta ante el trono del Señor por su gracia y por su amor. Y por eso es que somos nosotros perdonados. Vean la diferencia, qué interesante es esto. Por eso nosotros, vean qué curioso. Tenemos que hacer algo en la oración para impresionar a Dios, impactar al Señor, llamarle la atención. Como aquel centurión que dijo, Señor, no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús le gustó eso y dice, wow, ese hombre tiene mucha fe, ¿eh? Y no era israelita. Óigase bien, y no era israelita. Tenemos que hacer algo que le llame la atención al Señor. Y hay muchos casos de sanidad. Y nosotros también necesitamos sanidad para el alma, no solamente para el cuerpo, sobre todo para el alma. Jeremías se enfrascó con Dios, le llamó la atención a Dios. Moisés le llamó la atención al Señor. Señor, no lo mates a ellos, mátame a mí. ¿Ya? Eso le llamó la atención al Señor. Y hay otros casos más por ahí. ¿Ya? Así que nosotros podemos impresionar también, transmitir esta fe viva a otros. Aquí está una hermanita orándole a Dios en una montaña, suplicando. Entre más alto uno va, más cerca se dice que está de Dios, ¿verdad? Ojalá así sea. Y leyendo la escuela sabática de este semestre, viene hablando de las mujeres. Y las mujeres Dios siempre la ha tomado en cuenta. He escuchado decir a muchas mujeres que los machistas, y es cierto, hay muchas, creo que el pastor Sandoya lo mencionó, y el machismo es algo terrible, pero Dios no es machista. Dios ama a las mujeres también como a los hombres, ¿verdad? Dios, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, que somos iguales. Somos iguales. No hay ni judío, ni griego,
ni hombre, ni todos para Dios somos lo mismo. Así que las hermanas, ya las mujeres puedan estar contentas, agradecidas y orgullosas de que Dios es un Dios de amor y que ve a todos por igual, ¿ya? Muy bien. Así que la oración de fe es eficaz. Y quiero dar una observación. La oración en público no tiene que ser tampoco muy larga, mis hermanos, porque a veces hay niños, hay personas mayores y arrodillados mucho tiempo se cansan, se desgastan y eso no se concentran. Tiene que ser al punto, directo, al grano. Pero la oración secreta, como ya vimos atrás, la oración secreta podemos hacerla toda la noche si queremos, todo el día de rodillas y hablar con Dios. Dios nos va a escuchar. Él va a poner ahí su grabadora, ¿ya? Y Él no se va a dormir tampoco. Y la va a estar recordando todo el tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que ser equilibrados, ¿sí? Ni más ni menos, ni fanáticos ni extremistas. Todo en su lugar, todo a su debido tiempo. Muy bien. Ahora podemos notar que nuestras oraciones tienen que ser en comunión. Simplemente decimos nuestras oraciones sencillas y cuando lo hemos hecho, nos apartamos. Tales oraciones no pueden ser todo lo que Dios quiere decir por la oración. Comunión. Repetimos, pues, que la oración es comunión. Es más que una conversación, es un compañerismo íntimo. Ahí está. La Biblia dice que Dios en secreto, si lo buscamos, se nos va a manifestar también en público. Y eso era lo que Jesús hacía en las madrugadas. Iba en secreto, en lo íntimo, y Dios se le manifestaba en su diario vivir, cuando se relacionaba con todas las demás. Y la gente miraba en Jesús algo diferente, algo especial, como muchas veces lo han visto en nosotros por nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, de comer, y la gente se pregunta, parece que es cristiana, parece que es cristiano. Y se nos acercan muchos atrevidamente, oiga, es verdad que usted es cristiano, ¿verdad? Y nos quedamos viendo, ¿sí? ¿Cómo sabe? No, por su forma de ser. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Ya? Es un intercambio de opiniones e ideas. Supone comprensión, simpatía y confianza. No necesita ir siempre acompañado de palabras, ¿me entiende? No tiene que ser el caso. El silencio puede ser más elocuente que las torrentes de oratoria muchas veces. Hermanos, aprendamos a orar muchas veces también. La Biblia dice, por sus vanas palabrerías creen que serán escuchadas, como los fariseos en aquellos tiempos. Y donde le agarraba, ahí oraban y bla, 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 bla. ¿Ya? Pero dice la Biblia que eran sepulcros blanqueados. Es más bien una especie de amistad que debemos de tener basada en la tranquilidad, en la confianza y seguridad, ¿ya? Acompañada de demostraciones y estallidos espectaculares. La meditación es un elemento vital de la oración. Qué interesante. Ustedes saben cuando Jesús estaba en el monte de los olivos y se retiraba, dice que los jóvenes, los niños y mucha gente se iba también imitando su voz, hablando como él hablaba. Qué lindo es eso, hermanos. Orando como él oraba. Por eso hay un modelo de oración en Mateo 6. Y dice la escritura, la pluma, la historia, que el discípulo amado, que era hijo del trueno, se recostaba a su pecho, aprendía de él, y cuando Jesús se lo encargó en la cruz a su madre, y que iba a ser su hijo, y él su madre, ella su madre, dice la historia que Juan era una réplica idéntica a Jesús. Por eso nosotros debemos de reflejar a Jesús, mis hermanos. También debemos de reflejar a Jesús. Nos presentamos delante de Dios, ofrecemos nuestra petición
y nos apartamos, la vez siguiente hacemos lo mismo, mantenemos a Dios informado acerca de nuestro estado, le hablamos de algunas cosas que necesitan atención y habiendo así aliviado nuestras almas, clausuramos la entrevista. Esto se repite día tras día, pero no puede decirse que sea muy satisfactorio. ¿No hay algo mejor? Debe haberlo, entonces. La meditación. Tenemos que sacar tiempo, todos, personal, individual, sin la esposa, sin el esposo, sin los hijos, sin los nietos, un momento a solas de relax con Dios, porque es un espacio que me pertenece, ¿ya? Y que no se puede invadir. Y nosotros debemos de sacar el tiempo, tener la disponibilidad también para eso. El tiempo casi me está ganando. Y por eso la meditación es importante. Eso ayuda a refrescar la mente, las buenas intenciones del corazón. Dios nos habla también por ese medio, mis hermanos. Los salmos, especialmente los de David, sondean las profundidades del sentimiento cristiano. David pasó por algunos momentos muy tristes. Una vez huía de Saúl en el desierto. Ahí escribió el Salmo 63. Es el clamor de un alma que anhela a Dios, que desea mayor conocimiento de Dios, especialmente en la oración. Y es evidente que David no estaba satisfecho con lo que había experimentado antes de la oración. Y por eso él oraba y suplicaba y pedía, ¿ya? Y Dios se le manifestó a David. Por eso tenemos los salmos en la Biblia, para que nosotros también tengamos fuerza, fortaleza espiritual. Y podemos escribir también nuestras peticiones, nuestras oraciones y presentársela a Dios por si acaso, para que no se me olvide de ninguna manera también. Pocos cristianos meditan, están demasiado atareados, su obra exige demasiado de ellos y por eso no hay tiempo para la oración. Se apresuran de una cosa a la otra y tienen poco tiempo para consultar con sus propias almas o con Dios, porque el estrés de hoy es algo que cansa, agobia, que nos roba a nosotros la paz, la depresión. Muchas veces, mis hermanos, necesitamos calma, tranquilidad. Hay tanto que hacer, sí, pero no podemos hacer una cosa y descuidar la otra. A menos que nuestros esfuerzos, todos nuestros nervios estén ocupados cada momento, están seguros de que se perderán almas, no tienen tiempo para sentarse a los pies del maestro mientras el mundo estaba pereciendo. Deben estar de pie, trabajando. La actividad es su consigna con todo. Son honrados y concienzudos. Marta, Marta, le dijo también el Señor, ¿ya? Ve a María, ha aprovechado la mejor parte, está aquí conmigo. Deja los trastes, deja la cocina, vente para acá un ratito. ¿Cuántas Martas hoy existen en nuestras iglesias también alrededor del mundo? Que están afanadas, están corriendo, llevan un estrés incontrolable, que tienen que hacer esto, tienen que correr a hacer lo otro. Paciencia, hermanitos, paciencia. Hay que sacar tiempo para todo. Como dijimos en la escuela sabática en una pregunta, un poquito aquí, otro poquito allá, línea sobre línea, renglón tras renglón. ¿Cuánto pierden ellos mismos y el mundo a causa de la falta de meditación? Porque cuando meditamos, hacemos una agenda y escribimos también todo lo que tenemos que hacer y sacar el tiempo preciso para todo esto. ¿Por qué? Porque la paz que sobrepuja el entendimiento no mora en un corazón inquieto, mis hermanos. Tomad tiempo para ser santos. Ser santos es más que un simple sentimiento. Se requiere tiempo para ponerse en comunión con Dios. Tiempo para ser santo. Temblad y no pequéis. Conversad con vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid, según el Salmo 4. La última declaración necesita recalcarse en forma especial. Desistid, estamos demasiado inquietos. Necesitamos aprender
a permanecer quietos con Dios. Necesitamos tranquilidad. El mundo no se hizo en un día, ni en dos, se hizo en 6 días. Dios lo pudo haber hecho en un día y también perfecto, pero no se estresó, no se angustió, ni los nervios lo traicionaron, con calma y buena letra. Qué interesante. Así que necesitamos comunión con Dios día a día, como en el santuario en el antiguo Israel, comunicarnos con Dios. Y que nuestra alma calle cuando sea el tiempo preciso y necesario y que podamos admirar la obra de la creación. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Salmo 62, 5. Ok, ya el tiempo ya casi me ganó. Quizá en otra oportunidad para tarde posiblemente podremos, pero la Biblia es el consuelo. La Biblia está condensado todo lo que nosotros necesitamos aprender, ¿sí? Y Dios nos va a revelar lo que nos haga falta. Es el rayo de luz que nosotros necesitamos entender desde el Génesis hasta el Apocalipsis para poder recibir estas bendiciones. Y por eso en el santuario antiguo el sacrificio y la oración se combinaban. Y por eso Romanos dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable y perfecto a Dios, que es vuestro racional culto, mis hermanos. Y Jesús quiere tenernos en sus brazos. Jesús nos quiere apapuchar. Así que tal como tú estás o como yo esté, porque nadie es libre ni está exento de cometer errores. Si el justo cayere 7 veces, con todo, 7 veces el Señor lo va a levantar, a restaurar. Así que somos hijos e hijas de Dios porque al Padre le ha placido darnos el reino y no olvidemos la oración, como se cantó al inicio, dulce oración, dulce oración. Que Dios nos bendiga y nos ayude, nos dé su gracia y que podamos ejercitar la fe por medio de la oración y que Dios nos ampare. Mi sincero deseo en Cristo Jesús. Amén.